herramientas muy concretas de IA. El objetivo es, como decías, hacer un doble clic y quizás un momento de parada y de reflexión de lo que está significando para todos nosotros esta abrumadora tecnología que llegó para quedarse y que promete mucho, pero quiero precisamente poner sobre tu punto es qué tanto le estamos sacando el jugo a eso, qué retos estamos teniendo hoy día, las corporaciones están teniendo hoy día, nosotros como personas, qué retos estamos teniendo, y al final, como dices, poder responder esto de qué significa en efecto ser un profesional hoy día en este mundo de la inteligencia artificial, donde ya eso nos ayuda a escribir y escribe buenísimo, resume buenísimo, hace unas buenas presentaciones, etcétera. Entonces, preparé un notebook con el cual vamos a estar interactuando un poquito, pero eso les va a quedar a ustedes de repositorio, porque espero que después de esta reflexión ustedes se sigan haciendo preguntas, y ese notebook lo hice para ayudar a resolver preguntas que vamos a estar tocando a lo largo de esta sesión. Entonces, me confirman por favor si lograron acceder al notebook, si pueden ver y chatear en él. Súper, excelente. Muy bien, vale. Perdón, no sé si puedas quitar, Mafe, ahí el cuadrito que tenemos en la presentación. Te toca a ti, Agus, ¿puedes acá cerrarlo? Sí, lo puedes ahí cerrar. Augusto, gracias, disculpa. Cata, perfecto. Mil gracias. Agus, aquí está Cata. Hola, que me conecté tarde. Augusto, muchísimas gracias por el espacio de hoy. Continúa para no interrumpir. Gracias, Catalina, a ti, justo ver. Bueno, mi nombre es Augusto Ruiz, he venido trabajando con temas de gestión de innovación de un buen tiempo por acá. Aquí les dejo mi página personal, la hice con IA, entonces diseñador, y al final les voy a mostrar unas herramientas y les voy a invitar a que se conecten y sigan a unos personajes increíbles. Ustedes van a tener hoy día a uno de ellos acá como invitados. Vengo trabajando con procesos de innovación y haciendo un doctorado que conjuga el mundo de las finanzas corporativas con el mundo de la innovación. Entonces, vamos a comenzar a trabajar y quiero hacerles una primera pregunta que quiero que ojalá algunos se animen a pensar en ella, y es hoy día qué significa para ustedes ser un profesional en medio de tantas tecnologías que comienzan a ser buena parte de nuestro trabajo, buena parte de ese trabajo operativo que antes hacíamos, a que nos tomaba tanto tiempo. Los escucho. ¿Qué es para ustedes ser hoy día un profesional en medio de esta abrumadora tecnología que tiene tantas cosas interesantes para facilitar nuestro trabajo? ¿Quién se anima? Hola, buenos días. Sí, hola, buenos días. Adelante. Un gusto, José Zapata de Barranquilla. Dale, José. Bien, ¿qué significa ser un mejor profesional hoy en día cuando tenemos mucha inteligencia artificial y muchos mecanismos tecnológicos? Es tener un pensamiento crítico e innovador, pero al mismo tiempo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para llevarlas a ser cada día más profesional y más innovador, para mostrarle, pues en este caso de nosotros, a nuestros clientes, pues soluciones mucho más detalladas y precisas de lo que queremos hacer. Sí. Súper, muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho esa definición. Tatiana nos dice, es reinventar el aprendizaje, es reinventar la ejecución. Y en efecto, todo eso que está pasando ahorita frente a lo que significa ser un profesional en esta era, está generando unas cosas sobre las cuales quiero hablar en esta sesión de hoy. 4 cosas muy importantes y muy alineadas con lo que nos dice José. Primero, una cosa que se llama la fricción tecnológica. Vamos a entrar en el detalle de qué significa lidiar con un montón de tecnologías cuando a veces, muchas veces las mismas empresas nos dicen, venga, eso está muy bueno, pero hasta por allá no vale. Segundo, la importancia que comienza a tener el criterio humano frente a las salidas, las respuestas que nos están dando estas
herramientas. Tercero, la autenticidad y la curiosidad comienzan a ser factores fundamentales y altamente valorados. Sobre eso es que quiero hablarles el día de hoy. Y vamos a comenzar con esta nueva tensión de la inteligencia artificial y el uso y cómo nos relacionamos con ella. Creo que ahí pongo sobre la mesa algo clave. Hay muchas promesas. Hace 2 años, ustedes recuerdan que la promesa era que iba a salir mucha gente, que esto iba a dejar un montón de gente sin empleo, que esto llegaba a revolucionar. Y al día de hoy, pues, la cosa es con saco. Seguramente algunos incluso ya nos ha pasado cuando utilizamos la IA que nos responde como el Chavo del 8. Pero confirmen si escuchan el audio. ¿Se escucha? Perfecto. En primer lugar, el boliche se juega así como 20 metros de lejos. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. El objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. Que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Mira, voy a... Y eso que pasa con la IA es parte de esas tensiones, esa promesa que nos hacen con estas herramientas que supuestamente nos van a cambiar de lejos la forma de trabajar, pero vemos que tiene dificultades. Creo que todos hemos pasado y nos ha pasado que le damos una instrucción y el algoritmo no entiende y se va por otras cosas y por otras ramas y al final le toca echar para atrás. Y la IA entonces deja de ser la inteligencia artificial para convertirse más bien en eso, como dice esta caricatura de acá. ¿Cómo vas con tu desempeño? Súper bien, jefe, aquí trabajando con la IA. Ah, con inteligencia artificial no, con insomnio y ansiedad. Porque las herramientas, además que no son tan eficientes, comienzan a hacernos doble clic y hacernos generar reprocesos y retrocesos. Parte de la atención de lo que es el uso de la IA cuando está muy limitada. Pero por el otro lado están las grandes tecnologías o las grandes ciudades que comienzan en efecto a cambiar y a ir más allá del chat, del prompt. Eso yo creo que ya lo tenemos súper resuelto. Y me pasó, por ejemplo, esto, que les voy a compartir acá, con un trabajo que estaba haciendo. Voy a pasar a esta pantalla. Aquí deberían estar viendo mi pantalla. Está en mi pantalla. Y entonces teníamos que construir un flujo de caja. Miren hasta dónde ya se nos están metiendo estas IAs. Esto es Cloud. Y Cloud tiene hoy día un plugin para trabajar directamente en Excel, en PowerPoint, incluso en Word. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar trabajando con Google, seguramente haciendo este tipo de cosas. Pero lo que yo le hice fue, y estábamos haciendo y lo que me pasó fue lo siguiente: vamos a crear un flujo de caja con una instrucción. Y esta instrucción se la pegué al Excel. Se la pegué para hacer un modelo financiero, un flujo de una idea de negocio. Hacer todo el flujo de caja. El flujo de caja corresponde el prompt al Excel que utiliza la empresa para hacer la valoración del proyecto. ¿Sí? Y él comienza a trabajar y comienza a hacer cosas. Pero la gran sorpresa es que yo estaba con ellos tienen Copilot. Y utilizamos Copilot cuando lo tenemos en Excel para tratar de hacer eso. Y la diferencia fue decepcionante. Con Copilot lo único que logró hacer la inteligencia artificial de estos títulos de acá, ninguna fórmula estaba bien hecha, mientras que este modelo de Cloud, utilizando Excel, hizo todo este modelamiento financiero. Ven acá, aquí está trabajando y está haciendo esto mismo, lo hice simplemente 2 veces para compartirles. Hizo el Excel completo, pero no solamente hizo el Excel completo, le dije, venga,
haga un análisis adicional para comenzar a mirar en efecto si le metemos a estos análisis más sofisticados, podemos tener información adicional de la que normalmente tenemos. Y nos hizo este análisis de Tornado, que además lo hizo de una vez. Y no nos quedamos ahí, pedimos que nos hiciera un análisis de escenarios y que nos comenzara a generar simulaciones de Monte Carlo para tomar unas decisiones mucho más informadas, y que después nos hiciera un análisis y nos escribiera todo esto formulado y lo auditamos, y en efecto no un error. Un análisis financiero, un cierre contable, que implica tantas horas de trabajo al día con estas herramientas, que es costosas, sí, pero que hacen el trabajo también, es cuando digo comienzan a generar la famosa fricción tecnológica. ¿Por qué? Porque ustedes, si les piden a una IA o les dicen que les haga un análisis de esto, pues seguramente no se lo va a hacer de una manera tan precisa. Entonces, voy a volver acá. No sé si ustedes ya estén utilizando... Ay, ¿qué se me hizo a mí? No sé si ustedes ya estén utilizando Cloud. No, Agus, estamos 100% con Gemini. Están 100%. Entonces, cuando uno ve esas benditas herramientas como Cloud, trabajando de esa manera, uno dice, escucha. Y ese es el primer concepto sobre lo que quiero hablar en esta sesión. Y es esa simetría, y una simetría que no siempre se menciona y que implica una responsabilidad grandísima frente a la forma como nos comportamos con esta IA. Y esa simetría se debe precisamente a las herramientas que dispone la empresa para nosotros versus a las herramientas que están por fuera. Estoy seguro que muchos, si no conocían esa herramienta en el cloud, van a estar picados para ir a probarla y conocer un poco más sobre cómo funciona. Esa simetría donde las herramientas de la empresa comienzan a quedarse afuera o atrás versus las herramientas que están mandando la parada, es lo que se llama la sombra de la inteligencia artificial. Y no es una rebeldía, como dice acá, es en efecto poder utilizar estas herramientas para hacer mucho mejor mi trabajo. Y ese es uno de los grandes retos que tiene hoy día el uso de las inteligencias artificiales. La gente no utiliza la inteligencia artificial a escondidas por capricho, sino porque en efecto quiere hacer mucho mejor su trabajo. Si hiciéramos una encuesta, o si alguien nos quiere compartir qué herramientas que no están autorizadas por la corporación, algunos de ustedes han utilizado en sus ambientes personales, ¿sí? Y ahí seguramente alguien me dice, no voy a adelantarme, aquí después me voy a meter en problemas. Eso implica generar políticas hoy día muy importantes cuando ustedes estén actualizando su política de inteligencia artificial, de poder poner esto sobre la mesa, cómo manejar el Shadow AI. Desde un bloqueo organizacional, es decir, prohibido, hasta tener estrategias para poder funcionar con esas herramientas que pueden ser muy buenas. Entonces, en el notebook que les compartí, ustedes pueden ingresar. Voy a compartirles el notebook. Y el notebook lo alimenté con buena información, muy actualizada, papers e investigaciones de cómo las corporaciones pueden manejar este problema del Shadow AI y cómo gestionarla con mis empleados. Pero si yo soy un colaborador y quiero utilizar esas herramientas en mi casa, este libro les va a dar también los tips y las recomendaciones para que puedan trabajar con seguridad. Entonces, el mensaje acá no es que no se puede hacer. El mensaje ¿Tú me tienes acá? es que se puede hacer con seguridad y con unos lineamientos muy claros. Insisto, ustedes tienen la gran ventaja de estar trabajando con una inteligencia artificial espectacular que es Gemini. Yo soy súper fan de Gemini, pero imagínense los que están trabajando con Copilot. Ahí la cosa es muy retada.
bastante retador. Muy bien. Entonces, ese cuadernito que se los voy a dejar a ustedes es para que comiencen a hacerse ese tipo de preguntas y hagan ese doble clic de cómo puedo gestionar, mientras que las herramientas de la empresa se pueden estar rezagando frente a la cantidad de cosas que están saliendo, yo comenzar a utilizarlas de una manera segura y responsable. Ese es el primer mensaje. Otro mensaje muy importante es, listo, están saliendo muchísimas herramientas, un montón de herramientas, pucha, yo ya no sé qué hacer. Este man viene acá y claro, hace 8 días vi que ustedes se graduaron como de la Academia Gemini y seguramente estaban con la gente de Google y ellos les van a decir, esa es la mejor. Y si estuvieran con Microsoft, les van a decir, venga, estas son las inteligencias que hay que utilizar. Entonces, otra cosa frente a esa formación de criterio es saber qué significan los modelos de inteligencia artificial. Y acá los invito a que se metan a esta página. Voy a colocárselas, se las voy a compartir y vamos a hacer y a mirar de qué se trata. Esta página es muy importante porque nos permite entender cuáles son los modelos. ¿Qué son los modelos? Son los algoritmos con los que están creadas las inteligencias artificiales. Entonces, Cloud tiene sus propios modelos. Cada modelo tiene un valor y tiene unas precisiones. Y Gemini tiene sus propios modelos. Por aquí están. Y GPT tiene sus propios modelos. Parte de lo que significa ser un profesional hoy día en la era de la inteligencia artificial es entender cuáles son los modelos más apropiados para ciertas tareas. Comenzando por el chat. Entonces, esta página lo que nos va mostrando es cuáles son los modelos más apropiados dependiendo del tipo de ejercicio o de tarea que vamos a hacer. Por ejemplo, para texto, Cloud está en este momento marcando puntería, pero Gemini está también ahí. Es bastante bueno. Por acá sigue GPT y siguen las otras tecnologías. Pero si yo lo que quiero es, por ejemplo, saber cuáles son las mejores para hacer texto a imagen o para hacer o editar imágenes, entonces él me va mostrando los diferentes modelos. Porque esto es importante y hace parte de ese criterio que hablábamos al inicio. Porque entender que esos modelos tienen unas fortalezas nos lleva en efecto a comprender la importancia de trabajar con varias IAs para tratar de ver cuáles son las respuestas mejores dependiendo de la necesidad. Hay unas muy buenas que son para diseño, hay unas muy buenas que son para análisis, hay unas muy buenas que son para código, hay otras que son muy buenas para generar video. Entonces, esta herramienta es clave para que ustedes entiendan qué es la mejor IA dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y entre más buena, pues más vale, ¿verdad? Entonces, ese es algo aquí importante. ¿Quién va ganando la delantera hoy día entonces con la IA? Pues a nivel de modelos, Cloud, Gemini, GPT siguen punteando. Eso es bastante bueno. Entonces, ¿qué significa ser un mejor profesional hoy día? Comenzando por ahí, es saber gestionar esa gestión tecnológica. ¿Sí? Es saber qué cosas puedo usar, cómo las puedo usar, ¿sí? Y hacerme esos dobles clics, meterse a esas páginas y hacer doble clic y entender cuáles son los modelos más apropiados dependiendo del tipo de cosas que queremos hacer. Primera cosa. Pues llega la segunda, ¿sí? Llega la segunda y es esto. Cuando la inteligencia artificial produce más, el valor humano se mueve de ejecutar a verificar. El juicio profesional, el juicio ético es fundamental, es crítico, es un gran valor hoy día, ¿sí? Yo creo que hoy día nadie coge y copia y pega sin leer. Las alucinaciones siguen estando presentes por más sofisticados que sean los modelos. Entonces, nunca pierdan de vista la necesidad de verificar, la necesidad de orientar y la necesidad de responder con su criterio. Uno como profesional no puede soltar eso. Si usted como profesional suelta su criterio, le vendió el alma al diablo. Así de sencillo, le vendió el alma al diablo. Así que mucho cuidado, porque eso es parte fundamental. Y para poder tener más tranquilidad, hoy día nace también esa investigación que también se puso en el notebook,
un nuevo prompt, que es el prompt de verificación. La cadena de verificación, chain of verification, hace que la IA se audite a sí misma. Así que eso es fundamental, clave. Es pasar de un análisis normal en el que yo tengo una respuesta, en el que yo leo, a pedirle a la misma IA que se audite con unos prompts que son muy, muy especializados. Entonces, acá de nuevo, les voy a dejar, o les dejé más bien, en el notebook, ¿sí? Que es una cadena de verificación. Y ustedes no solamente van a tener esto, sino que esto les va a permitir construir un prompt de verificación para auditar, por ejemplo, estados contables. Si es que ya estoy utilizando la inteligencia de ese tipo. Y estos prompts no es más, esta es la base para construir estos prompts. Cuando ustedes tengan la respuesta, se lo pegan a su inteligencia artificial y él va a comenzar a crear preguntas que van a hacer el doble clic. Así que, ojo con esto, muy importante. Una verificación de la información que está generando la IA va a ser clave. La misma IA nos está dando formas de poder hacer esa auditoría. Entonces, segundo mensaje, nunca, por favor, dejen o deleguen a la IA lo que ustedes como profesionales tienen como fortaleza, y es el criterio. Pueden pedirle verificación de respuestas, pero nunca cedan, por favor, nunca cedan su criterio a esta tecnología. El día que lo hagan, ese día le entregaron el alma. Deleguen con confianza borradores, resúmenes, reformular el tonito, estructurar presentaciones, pero siempre supervisen y ojo también de nuevo con el tema de seguridad. Nunca vayan a delegar las decisiones estratégicas, nunca vayan a delegar los juicios éticos. Eso es de nosotros los humanos y por favor no se lo demos a la inteligencia artificial jamás, porque la última palabra siempre va a ser de nosotros. La responsabilidad sobre el efecto de la decisión que se tome frente a la respuesta de la IA van a ser nuestras. ¿Bien? Entonces, ojo con ese semáforo de la delegación. Y, de nuevo, ¿qué significa ser un mejor profesional? Hoy día es nunca delegar el criterio. Si lo delegan, le vendieron el alma. ¿Bien? Cadena de verificación. En el notebook pueden, después de esta conferencia mañana, comenzar a crear sus prompts para sus procesos, para verificar y hacerle doble clic sobre toda la información más importante. Ahora, hay un tercer punto importantísimo. Para mí es el riesgo de los riesgos ocultos que tiene la inteligencia artificial. Todo el mundo se convertirá en súper. Y cuando todos sean súper, nadie va a ser. La necesidad hoy día de ser auténticos me parece que es de las cosas claves, porque esto nos está comenzando a patrocinar, volver parámetros muy parecidos. Las respuestas comienzan a ser muy parecidas. Las presentaciones comienzan a ser muy parecidas. Los documentos comienzan a ser muy parecidos. Comienza a generarse patrones. Y ese valor, el del ser auténtico, va a ser una de las grandes joyas profesionales que vamos a tener hoy. Cuando todo el mundo escribe, ¿sí?, de la misma manera, todos los correos suenan más correctos, ¿sí?, todos tienen unas presentaciones muy parecidas, impecables, comienza a ser escaso la disonancia, la originalidad. Esa huella única que hace que Juan Gabriel sea Juan Gabriel, que hace que Luis Daniel sea Luis Daniel, que hace que Andrea sea Andrea. Esa autenticidad jamás se puede perder. ¿Sí? Estamos muy tentados hoy día a hacer cosas como esta.
Hijo del Como te comentaba en el correo anterior, eso se realizó con 2 semanas de anticipación. Te reenvío el correo en donde viene toda la información, porque se te pasó revisarlo, porque obviamente estabas copiando. Cualquier cosa estoy al pendiente. Saludos, correo. Creo que ya todos cogemos antes de mandar el correo, como antes de la vida uno pensaba en caliente y mandaba y se metieron en unos problemas. Y uno ya utilizamos el correo, coge este correo, ¿sí? Y vuélvelo más operativo, más suave, más amado. Pero insisto, todas las respuestas comienzan a ser tan patronizadas que uno dice, este correo no sale del corazón, no sale del corazón. Así que eso de ser raro, ser inconfundible, cosa que Andrea Echeverri, seguramente muchos de ustedes son muy jóvenes, estos de nuestras generaciones más ochenteras y noventeras, pero es un buen ejemplo de lo que significa mantenerse siempre en la línea de lo que uno es como persona y como ser humano, ¿sí? Entonces, por más que las ideas nos quieran volver patrones, nunca perdamos eso. Perdón, Luz, Luz Andrea, gracias. Nunca pierdan la autenticidad, nunca pierdan esa maravillosa forma de hacernos sentir como únicos. La voz propia es y seguirá siendo el activo más valorado. Leía dos cosas, esta y con la que sigue, de McKinsey, la forma como están comenzando a seleccionar las personas. Y la forma como están comenzando a seleccionar las personas tiene que ver mucho con las herramientas que utilizan de ella, cómo las integran, pero cómo las personas logran mantener su propio sello, su propia marca. ¿Sí? Voz propia, criterio y originalidad son los grandes y nuevos valores que hoy día tienen los profesionales en esta época de la inteligencia artificial. Y pasamos por esta última, que es la cerecita del pastel, la curiosidad. Nunca creo que había sido tan importante hoy día autogestionar su conocimiento. La curiosidad genuina, aprovechando una herramienta espectacular para desafiarnos a nosotros mismos frente a nuestro conocimiento y lo que somos y sabemos como profesionales. Esto va a ser, y esa es la otra gran competencia que hoy día los empleadores comienzan a valorar muchísimo. Ser auténtico y ser curioso. Y hay dos formas de utilizar la inteligencia artificial. O me quedo con lo mismo, ¿sí? Le digo, hágame este correo, y está bien, es lo que tenemos hoy día. Pero si activamos el modo curioso, las posibilidades que comienzan a abrirse frente a la forma como abordamos nuestro trabajo, como resolvemos, como analizamos los problemas, como proponemos soluciones y cómo las ejecutamos, ahí está el punto de quiebre. Entonces, el modo curioso amplía el criterio y da muchas más habilidades de las que en principio uno cree que es capaz de hacer con las inteligencias artificiales. Y yo acá les quiero recomendar esta página. Ellos son de Colombia. La empresa se llama Innoveiros. Ahorita van a tener a Santiago invitado. Seguramente va a hablar y va a entrar ya a profundizar temas ya mucho más técnicos del uso de la inteligencia artificial. Son dos personas increíbles, saben muchísimo y con una generosidad compartiendo su conocimiento. Y se crearon esta academia, la academia para aprender inteligencia artificial. Todos los martes a las 5 de la tarde tienen un temita, un curso, y lo hacen de una manera súper cercana. Claro, somos colombianos, entonces los ejemplos, o sea, me parece realmente una forma muy ganadora de aprender y hacerle el doble clic a la inteligencia artificial. El martes pasado tuvieron una clase buenísima de crear skills con
y crearon una para hacer vigilancias tecnológicas, una cosa desprestante. Y ahí hay muchas herramientas, desde cómo mejorar los prompts, cómo hacer presentaciones utilizando la inteligencia artificial, cómo crear esos skills. Entonces, desen la oportunidad, pero esa no es la única. Ustedes tienen la Academia de Google, que tiene también unos cursos espectaculares que les van a aprender muchísimo más. Esta de OpenAI es muy chévere porque tiene módulos por profesiones. Entonces tiene un módulo de inteligencia artificial enfocado a las personas de marketing. Tiene un módulo especial enfocado a las personas del área legal. Tiene un módulo enfocado a las personas de la alta gerencia y los dueños de compañías. Tienen un módulo para operaciones, para análisis de datos. Entonces, hoy día, la forma de acceder y consumir contenidos de inteligencia artificial que le ayudan a uno a elevar el potencial de ese conocimiento está a la puerta de la mano. Lo único es sacar el tiempo, ser genuinamente curiosos y con esa curiosidad, darle un plus adicional a las cosas que se pueden hacer, con inteligencia artificial. Entonces, y ya terminando, rindió mucho esta conferencia. No gana quien usa inteligencia por solamente utilizarla, es saberla usar, creo yo, con cierta sabiduría. Entender dónde y cómo integrarla, cuándo integrarla, como vimos, esta página para saber cuáles son las IAs mucho más óptimas o mucho más convenientes dependiendo del tipo de uso que se le vaya a hacer, es clave. Saberlas cuestionar, esa cadena de verificación, que es un prompt para poder cuestionar de una manera estructurada, creada a partir de muchos ensayos que muchas personas comenzaron a hacer. Va a ser una manera muy importante para que ustedes se sientan más seguros frente a la información que les está dando este tipo de herramientas. Tercero, la autenticidad, el factor X, eso jamás, por favor, lo perdamos. Eso es lo que hace que nunca el cuento de que la IA va a venirnos a reemplazar, pues no sé si eso vaya a pasar en esta próxima década, pero yo todavía la veo difícil. Nosotros como humanos somos únicos, somos muy especiales, y eso difícilmente un algoritmo, hacer un algoritmo, una matemática atrás, pues va a lograr generar y reflejar en un sentimiento, una palabra, una mirada. Eso la IA no lo va a hacer, eso no lo va a hacer, por favor, no lo cedamos. Y cuarto mensaje, seguir siendo curioso. La curiosidad y la autenticidad son los dos valores que hoy día se van a valorar y se van a valorar muchísimo, porque es lo que va a marcar la diferencia entre utilizar una IA de forma autónoma como un robot tal cual, a realmente saber sacar jugo a eso, para aportar y mejorar mucho más en el trabajo en el día de hoy. Así que ese era el mensaje y lo que les quería compartir en este inicio de esta jornada. Quiero escucharlos, quiero que hagamos y aprovechemos con unos minuticos para que reflexionemos y qué otras cosas creen ustedes que valdría la pena poner sobre la mesa frente a esas competencias, comportamientos que como profesionales debemos tener hoy día cuando nos enfrentamos a un reto espectacular, que es contar con una herramienta tan potente como la inteligencia artificial. Así que muchas gracias y los escucho. ¿Quién quiere intervenir? Apreciaciones, comentarios. Augusto, en el chat hay algunas preguntas. Claro que sí. Bueno, Cata tenía la mano levantada, no sé, Cata, si quieras. No, era que leyéramos los chats para dar respuesta entonces al foro. Ok.
Agus, aquí nos pregunta Luz Adriana Torres Silva, ¿sí? Nos dice, ¿qué riesgos tiene el entregar información sensible a una IA? ¿Cómo tú ves que las organizaciones están mitigando, digamos, como este tema, ¿sí? Por ejemplo, y yo ahí tú nos mostrabas ahorita una herramienta súper poderosa que es Clouder, ¿cierto? Que es interesante, o está, digamos, tomando la parada ahorita frente a, digamos, como análisis de volúmenes de datos importantes comparándola con las otras IAs, pero hoy en día cómo las organizaciones de forma segura están abriéndose también a incorporar otras soluciones de IA dentro de la compañía. Sí, entonces, el tema de la seguridad sigue siendo uno de los pilares angulares y que todos piden, por favor, seamos muy cuidadosos con él. Hay técnicas, les voy a mencionar un par, pero primero, a nivel corporativo, en la política de IA, usted tiene que dejar muy claro qué tipo de información se puede subir, qué tipo de información no se puede subir y qué tipo de información se puede subir enmascarando. Que esa es una de las técnicas más utilizadas para poder utilizar la inteligencia artificial. Y es coger los archivos con los datos. Supongamos una base de datos donde está el nombre de los clientes, con las compras, con la cartera, etcétera. Yo puedo fácilmente utilizar un archivo intermedio en el cual le doy unos códigos a esa información que yo no quiero que quede cargado en la inteligencia, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero que los nombres de mis clientes se vean o los datos de su cédula o datos o información sensible, eso se enmascara, se dice el nombre 1, Augusto Ruiz, se va a llamar ABC, María Fernanda se va a llamar ZYK, y eso queda en la mitad, y eso también es mío. De tal forma que cuando yo subo la información ya enmascarada, lo que va a hacer la IA y en donde tenemos factor va a ser en el análisis de los datos. Y las respuestas que me da van a estar relacionadas con ese nombre, código que yo le di. Ya después internamente yo hago el cruce entre la información con esos códigos enmascarados versus la información real. Entonces la información real yo todo el tiempo la tengo en mi computador, nunca la subo. Lo que subo son datos y enmascarados. Es una manera de subir información, pero en eso hay que ser súper cuidadosos. Asegúrense con sus inteligencias artificiales de siempre estar cerrándole la ventanita al tema de compartir datos. Por ejemplo, a ver si tengo acá, no tengo aquí ChatGPT, pero ustedes con Gemini también lo tienen, que hay un botoncito que sirve para cerrar, compartir datos para entrenar el modelo. No sé si lo han utilizado. Voy a hacer vuelo por acá, pero es otro botón. Entonces, miren, primero, la corporación genera sus políticas frente a qué se puede y qué no se puede. Segundo, utilizar estas técnicas de enmascaramiento de datos. Eso tiene toda una técnica, hay que enseñarlo. Realmente pueden encontrar cursos en internet de cómo se hace. Y tercero, sean muy cuidadosos cuando estén personalizando o configurando sus ideas, que no le compartan información. Creo que es por acá, en donde yo le digo si quiero o no quiero compartir información. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes que ustedes las tengan cuando estén trabajando con IAS. Sean muy responsables con eso. Yo sé que uno puede estar tentado a llevarse la información a la casa para hacer cosas allá, pero la responsabilidad de qué se mete a la IA y cómo se interpreta siempre va a ser distinto. Eso no se delega. Entonces, ahí el juicio ético, que sí, que no, eso ya es parte de lo que implica ser un profesional hoy en día en el manejo de la IA, ¿vale? Súper, Agus. Nos pregunta también Rubén Darío Estrada Jaramillo y es lo siguiente: ¿qué estrategias o formas de aprendizaje puedo hacer para potencializar esas habilidades y criterios humanos que mencionaste sin necesidad de tocar la tecnología o la IA? ¿Qué
¿Qué técnicas? Repítame otra vez que no te Sí, comenté. no sé, Rubén, si abres tu micrófono si estás acá y nos cuentas un poquito más tu pregunta. Sí, gracias. Es tal cual. ¿Qué técnica recomiendas que aprendamos Sí, porque no sobre entendí las la habilidades pregunta. humanas y que no solo sea tocar la tecnología, porque a veces siempre existe esa sensación de fricción, como lo mencionabas, Sí. y uno se queda como que no quiere aprender esto? Sí, Rubén, mira, yo te voy a contar mi estrategia. Yo comencé a utilizar las IAs cuando salió ChatGPT, por allá como en el 2021, creo, 2022 creo que fue, final, 23. Lo fui haciendo a través de casos de uso, mis casos de uso, cosas muy concretas para ver la IA hasta dónde iba y cómo me daba dando las respuestas. Entonces, la estrategia mejor para uno lograr optimizar mucho esto es los casos de uso. De hecho, si ustedes se van a meter a hacer formaciones de inteligencia artificial, mi recomendación, y yo lo he visto y funciona muy bien, es más que una formación de prompts como sueltas, como descontextualizados del core del negocio, por ejemplo, es armar casos de uso. Entonces, ¿cuáles son los dolores que tiene el área de operaciones de Alfa? A partir de allí, aprender cómo identificar esos dolores, cómo generar o buscar posibles soluciones, cómo comenzar a implementar esas soluciones. Entonces, los casos de uso siempre van a ser sumamente importantes. Y esta herramienta a mí me parece fantástica, que son los notebooks. Con los notebooks, yo lo que he logrado es comenzar a aprender cosas muy puntuales pero utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, estoy tomando un curso de econometría, ¿sí? Y yo lo que hice acá fue subir todas las presentaciones que nos dieron los profesores, los audios que nos dieron los profesores, los libros que nos recomendaron. Y entonces tengo hoy día un profesor que me da respuestas increíblemente precisas, pero absurdamente precisas a temas muy puntuales que yo tengo en mi trabajo. Entonces, esa es otra manera de aprender. Primero, esos casos tuyos, tú te los tienes que imaginar. La misma IA te puede ayudar a resolver cosas muy puntuales. Por ejemplo, cómo hacer un cierre contable en 10 minutos o en 20 minutos. Y desafiarse de esa manera. Utilizar herramientas como Notebook y seguir aprendiendo insisto, la academia de Medeiros o la academia de Google. Es muy fácil. Miren, aquí hay un montón de contenidos y son contenidos que lo acercan a uno rapidísimo. Por ejemplo, hacer análisis de datos. Este es de los capítulos más chéveres que ellos tienen. Por ejemplo, lo hacen muy práctico y le comparten a uno un workbook. Y ese workbook tiene todos los prompts. Y pues como les digo, son dos tipazos. O sea, realmente me generan gran admiración lo que están haciendo y la manera tan chévere que lo están haciendo. Entonces, esta es una forma de irse acercando a este tipo de herramientas para pasar del prompt a hacer ya análisis duros alrededor de algún interés particular que uno tenga. ¿De acuerdo? Perfecta, Luz. Bueno, nos pregunta aquí Fabio Enrique Olaya Vanega, así es. ¿Cuál puede ser el porcentaje de error que se puede presentar en una respuesta de IA? Es muy variado. Acá creo que no tengo la página abierta, pero hay unas mediciones. Pero esto nos puede ser. Entonces, estas herramientas para llegar a hacer los rankings tienen detrás unas evaluaciones en las que personas que conocen mucho de los algoritmos comienzan a pasarle información. Esto comenzó con qué tan precisa era la respuesta, las famosas alucinaciones. Y sobre el tipo de respuestas que da la IA, personas expertas evalúan la respuesta y le dan un rango.
¿verdad? Entonces, falso, verdadero, muy preciso. Y comienzan a evaluar varios modelos. Y de esa manera, varios expertos haciendo trampeos a los algoritmos van definiendo la precisión. Hoy día son más precisos, y hoy día ya la evaluación no es tanto que tantas alucinaciones, sino que tanto adicional del algoritmo pueden proponer para ir un paso hacia adelante en un tipo de análisis particular. Por eso las herramientas de Claude están ganando tanto. Si ustedes ponen un prompt con Gemini y le piden una tarea, seguramente él se va a limitar a la tarea. Pero uno se lo pone a Claude y Claude le hace la tarea y le propone una mejor, y la entrega es absolutamente distinta, mucho más profunda, y le da a uno un montón de herramientas adicionales atrás para visualizar la información de una mejor manera. Entonces, siempre esta herramienta súper recomendada. Lo que hay atrás es los modelos que mejor funcionan, es porque atrás hubo expertos de verdad, que conocen los algoritmos y comienzan a generar ese tipo de trampeos. Y a partir de ahí hacen esas presentaciones. Esa es la manera como se determina la exactitud. Estas son las más precisas. Creo que esta estaba por el 95% de precisión, mientras que las más abajitas, estas de por acá, miren esta de por acá, aquí está el rank. Estas son las más precisas, miren las de Claude, y estas son menos precisas. Gemini, pero dependiendo del modelo de Gemini, no estoy diciendo que Gemini tiene unas por acá muy buenas. Miren este tipo de análisis, esta es mucho más precisa, ¿verdad? Y de nuevo, aquí va mostrando. Esto lo van actualizando cada vez que va saliendo nuevos modelos. Claude sacó esta semana un nuevo modelo, el Lotus 7, y la está rompiendo. Y de nuevo, pues comenzó a rankear de primero. Ok, perfecto. Agus, y ya de pronto para, digamos, como cerrar, ¿tú cómo ves que está cambiando la dinámica de innovación, digamos, como gracias o apalancado a estas nuevas herramientas? ¿Cómo estás viendo eso? Tremendo, hermana Fernanda. Mira, lo que antes se demoraba uno haciéndolo meses, hoy esto lo hace uno en una semana. Perfecto. Entonces, las competencias de antes, que era como los procesos de antes de meterse en un salón, y era uno todo el día en el proceso de ideación, con un montón de POSIT, al final como que eso no pasaba mucho. Pagar 20, 30 millones por hacer una vigilancia tecnológica, hacer un experimento, diseñar un experimento bien diseñado, que tenía que contratar personas ya muy expertas, hacer estudios de mercado, por lo menos para tener información de base, para hacer ya propuestas un poco más adelantadas frente a la que uno antes hacía, marca completamente la diferencia. Entonces, yo me atrevo a decir tres cosas. Primero, acelera muchísimo el proceso de identificar insights y de armar prototipos. Eso ya se hace hoy día muy rápido y se hace de una manera mucho más económica. Segundo, de verdad hoy día, empresa que lo aprenda a hacer, tiene la posibilidad de democratizar mucho el proceso de innovación, de sacarlo del área. Eso siempre se habla, que la innovación es como un proceso que es transversal a toda la organización, pero la verdad es que muchas veces queda atrapada en un área. De esta manera, con estas herramientas, realmente las personas se pueden comenzar a generar innovaciones muy chiquitas a sus trabajos. ¿Cómo optimizar? El reto que les puse ahorita, que dije ahorita para Google, cómo disminuir el 50% del tiempo en un cierre contable. ¿Sí? Por ejemplo, en las plantas de producción con mantenimiento, la de mantenimiento, y a partir de ahí analizarla y sacar los insights para aumentar la disponibilidad de los equipos del 93 al 95%, por ejemplo. Eso antes era larguísimo, hoy día con una sesión de 4 horas, haciendo un buen proceso de ideación, pero con estas herramientas se hace así. Entonces está la tercera cosa. Hoy día lo más importante en la innovación no es descubrir los insights ni las ideas, es ejecutar. La diferencia entre las empresas que innovan y las que no innovan están en ejecutar. Mucha cháchara, muchas metodologías, muchas cosas, mucho bla, bla, bla. No, eso es hágalo, salga,
remánguese, ejecute y pruebe a ver si esa idea en efecto va a generar el efecto que usted quiere que haga. Es la única manera. Entonces, a mí me encanta, porque es la época en la que la innovación se vuelca por completo a la ejecución. Ya todo ese análisis que está atrás, la IA se las hace rapidísimo, increíblemente preciso, muy bien, es divertido. Esos talleres con IA, uno siempre la pasa buenísimo, uno se está haciendo los artefactos, las pantallas, diseñando experimentos. Siempre funciona espectacular, pero del estrés a la ejecución, ahí es donde está la diferencia. Entonces, eso para mí es lo que me impacta hoy día la clave. Ejecución. De resto, cháchara y cháchara. No, pues espectacular, Agus. Creo que nos llevamos como unas reflexiones y unas conclusiones poderosas de ver que a la mano pues está también el conocimiento. Yo creo que eso que tú nos muestras ahorita es pues pucha, o sea, miren, está la red de Innovators. Hace poquito conocí otra que se llama Lab 10, que también tiene cursos de esa forma así, gratuita. Entonces creo que el conocimiento y el poder de aprender está en nosotros. ¿Listo? No sé, Cata, si quieras comentar algo. Hay otras preguntas acá, Mafe, para que por favor. Ok, no las, es que, dale, Cata, sí, señora. Hay una manito levantada, perdón. Está muy lento mi computador. Por ahí el QR de que no es el notebook. Por aquí está el notebook. No, ya va. No, muchísimas gracias, Agus. Muy valioso este espacio. Yo creo que nos llevamos mensajes, como María Fernanda, poderosos y profundos, que son muy importantes para nosotros, que estamos muy activos, estamos muy, digamos que profundizando de manera importante este tema para lograr generar pues, esa curiosidad al interior de la organización, pero que sobre todo hagamos las cosas como deben ser. Luis Alonso. Gracias, Cata. Augusto, felicitaciones, muy motivante y retadora sus mensajes. Me llevo un par de ellos para seguir repitiendo en este proceso. Una recomendación para toda la familia Alfa. Como bien lo dice Augusto, existen N plataformas, N herramientas. Y como él mismo lo mencionó, tenemos un kit de herramientas potentes que es... Dale, Luis. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Sí. Escuchamos. Bueno. El mensaje muy sencillo. Nosotros tenemos, como lo mencionaba Augusto, una de las plataformas mejor rankeadas a nivel mundial, que es todo el kit de herramientas de Google, de GCP, Gemini, y detrás de eso hay una potencia bastante importante. La invitación es muy sencilla, que utilicemos lo que nos está brindando la compañía. ¿Sí? Ese es mi mensaje principal para seguir por la ruta que nos está sugiriendo Catalina, Augusto, etcétera, ¿sí? Entonces, muchas gracias y felicitaciones por este maravilloso mensaje. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis Alfonso, por las palabras, la recomendación. Créanme, y Luis lo dice claro, y todos los que estamos tan entusiasmados con la IA, Google es increíble, la cantidad de cosas que tiene es absurda. Yo hoy día, y en unas formaciones que doy para empresas, y de hecho comienzo una grandota con una empresa que utiliza también Gmail. A mí me encanta, por ejemplo, fortalecer todo ese tema de la analítica de datos, y Google tiene esto que se llama Google Colab, que es analizar datos no dentro de la IA, sino por fuera, y utilizando código Python. Pero uno no tiene que saber Python, uno tiene que saber es interpretar los datos y interpretar números. Cosas como estas, cosas como la creación de los artefactos, cosas como la creación de páginas, de repositorios, el notebook, son joyas. Tienen la oportunidad
realmente en este momento de marcar diferencia, aprender a manejar esas joyas y comenzar a darles herramientas a sus equipos de trabajo para hacer el trabajo muchísimo mejor, muchísimo más rápido y dar la milla extra. Cierro con esto. A mí, yo estoy mamado todos los días, a mí me salen mensajes de que salió la nueva IA, de que esta va a desplazar la otra, o sea, yo ya estoy abrumado con eso. Para mí, yo dije, no más, me voy a concentrar a aprender 3, 4 que me sirvan para mi trabajo, pero los voy a aprender bien, me voy a volver el berraco, el duro en eso. Y ahí voy, estoy lejos de ser el duro, pero ahí voy, no me dejo abrumar, pero tampoco me quedo en mero chat. Eso ya está chulo. Prompts y eso ya, sí, ya. Y si todavía no sabes cómo se llaman los prompts, en la academia de un capítulo de eso. Hay que dar el paso siguiente. Eso es. Hay que dar el paso siguiente. Si no, va a llegar otro que ya lo dio y le va a quitar su puesto de trabajo. Así de fácil. Así De que acuerdo. Y ese mensaje que tú das me parece muy valioso, Augusto. También depende de nosotros. No esperar a que nos den, ¿sí? Sino miren, por ejemplo, esto que nos muestra Augusto de la academia de Google Skills, Innovators. Hay muchas academias, entonces el conocimiento y el poder está en nosotros, en cada colaborador, en que se replantee, oiga, yo cómo tengo que evolucionar como profesional, ¿sí? Oscar tiene la mano levantada. Dale, Oscar, y cerramos. Dale, Oscar. Hola, Augusto, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, Oscar, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Bueno, pensé que quiero resaltar algo muy importante dentro de la conversación que mencionaste el día de hoy, y es que al final creo que uno de los aportes más importantes que se ha generado el día de hoy es la diferenciación. Nos pasa muchas veces como profesionales que en el proceso de adaptación se pierde la autenticidad y se pierde la identidad como tal. Entonces al final dejamos de generar valor precisamente por eso, por tratar de adaptarnos de la misma forma, y se pierde, digamos, como esa chispa, esa autenticidad, y desde ahí el pensamiento se obstruye realmente y dejamos de generar valor. Entonces yo creo que a nivel profesional cada uno de nosotros debería reflexionar al respecto, hacer introspección y volver a pensar en los diferenciales, en por qué cada uno de nosotros es diferente y cómo aportamos y cómo generamos valor, sobre todo desde el pensamiento, desde la creatividad. Entonces creo que es un aporte muy importante y quería resaltar. Gracias, Oscar, muy amable. Ser auténticos, eso es como alfa. Así que muchos éxitos, que la pasen muy bien, que se gocen el resto del día, y nos vemos pronto, ¿no? Porque vamos a hacer algo interesante con ustedes. Así que señor. Un abrazo, muchas bendiciones, María Fernanda, a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto, gracias a todos, excelente. Chao, nos vemos a las 10, todos ahí conectados. Chao. Gracias. Está padre ese mensaje. Listo.